Listo. Hoy vamos a ver esta apertura al tema, digamos, de la participación en la construcción del conocimiento. Pues lo que vamos a ver hoy está basado en Jimena Rueda Romero, ¿sí? Es como una autora que nos va a presentar, digamos, nos hace un aporte muy interesante respecto de esas relaciones de cómo algunos grupos, digamos, a partir de cómo está configurado el sistema, digamos, en este caso el sistema de la producción del conocimiento, de la construcción de verdad, de la manera de interpretar el mundo, ¿sí? Eh, Se ha venido construyendo y eso qué efectos podría tener y cómo se puede ver desde pues, la propuesta de investigación de derechos humanos que tenemos, digamos, para esta asignatura. Entonces, em, hoy, digamos, este tema se abre, ¿sí? La siguiente sesión continuaremos, digamos, con el tema de las fuentes de conocimiento, ¿sí? Digamos, el tema de las memorias y la interpretación, digamos, de esas realidades. Pero entonces esto, digamos, cae muy bien respecto a lo que hemos venido hablando. Entonces, vamos a tener tres temas. Participación, conocimiento, ¿sí? Participación como justicia, conocimiento e interseccionalidad. Entonces tenemos este concepto de aquí, que se llama justicia epistémica, y la idea es que lo vamos a desarrollar. Y bueno, y eso pues la idea es que nos haga volver en el tiempo a clases anteriores y prepararnos para lo que viene más adelante, digamos, en este apartado de la metodología orientada hacia derechos humanos. Pues vamos a darle. Entonces, lo primero que vamos a encontrar es, digamos, preguntarnos cuál es la definición de epistemología. Entonces, a grandes rasgos, digamos, es una de las ramas de la filosofía, así como es la teología, así como es la ética, ¿sí? Pero esta se va a hacer unas preguntas bien interesantes. Entonces, ¿qué es el conocimiento? ¿Cuáles son las fuentes? Y cómo a partir de ese conocimiento debería interpretarse el mundo. Vemos eso hasta grandes rasgos. Entonces, recordemos que estamos acá, digamos, bajo este enfoque de preguntarnos, bueno, ¿cuál es esa otra epistemología? ¿Listo? Esa otra manera de interpretar el mundo, esas otras maneras de conocimiento. ¿Listo? Pero en síntesis, digamos, va a ser eso, qué es el conocimiento, cuáles son las fuentes y, bueno, cómo a partir de digamos, esa base de datos se va a interpretar el mundo. Luego tenemos, entonces, bueno, si el conocimiento se hace y se produce, ¿cómo así? ¿Qué es eso de producir conocimiento y, pues, de qué manera se da? Entonces, sería, digamos, generar, digamos, investigaciones, producir estudios de caso, herramientas para sistematizar, dar explicaciones digamos, a los fenómenos del mundo. Viene aquí lo siguiente, y esto es muy interesante, que son tener las capacidades intelectuales. ¿Cuáles son esas capacidades? Sí, la idea es que vayamos pensando. ¿Qué significa ser, digamos, un académico, tener capacidades intelectuales? Digamos, tener una autoridad para publicar esos descubrimientos que yo hago y, digamos, compartir mi perspectiva, mi propia perspectiva sobre el mundo. Entonces, digamos que en los sistemas como los tenemos ahorita, como los conocemos ahorita, cuando uno va a publicar, pues, ¿qué es lo que hacen? Primero llegan y le dicen, bueno, ¿quién es usted? ¿Sí? ¿Cuál es, digamos, su filiación institucional? Porque entonces la institución, ¿sí? La institución termina siendo relevante para darle a usted un apellido y un renombre, ¿cierto? También dicen, bueno, un par evaluador, sí, que va a decir, bueno, si su conocimiento es como tiene derecho a ser, digamos, tiene la calidad, tiene los instrumentos y, digamos, en fin, digamos, usted demuestra tener unas capacidades, sí, aptas según el nivel al que esté aspirando a ser publicado, digamos, dar su opinión sobre el mundo y a ver si usted, digamos, tiene, digamos, digámoslo así, es digno de publicar eso. O sea, si tiene, digamos, el mínimo de los estándares o el estándar que me están pidiendo para que tenga derecho a dar mi propia versión sobre esa perspectiva del mundo, ¿sí? Y catalogarlo, sistematizarlo de manera de que eso sea un conocimiento establecido. ¿Listo? Ahora sí, quienes producen conocimiento. Entonces, nos vamos a encontrar con esta doctrina del Renacimiento, ¿sí? Ya vamos a ver qué significa eso. Entonces, ¿quiénes cómo hacen las gentes que producen, digamos, el conocimiento?
Entonces, digamos, tienen la capacidad de determinar el mundo, son objetivos, ¿sí? Desde esta paradoja que vamos a ver acá, recuerden que eso es como una crítica a estos sistemas que hemos venido pensándonos para establecer, digamos, esas otras maneras, ir estableciendo esas otras maneras de aproximarnos al conocimiento, en este caso en las humanidades. Eh, digamos que ese conocimiento debe estar estandarizado, entonces, cada que yo replique este experimento, ¿sí? Que, es decir, digamos que yo hago un experimento, ¿cierto? Hago un experimento acá en una población, ¿sí? Una población X, ¿sí? Y eso me dio unos resultados, que los resultados son iguales a A, ¿vale? Si yo voy a digamos, a la población Y y replico ese experimento, pues si esa vaina está estandarizada, el resultado debería ser A, ¿sí? Porque yo tengo sistematizado, yo abordo, yo llego, yo repito una serie de pasos, ¿sí? Y pues el resultado, pues como está estandarizado y es homogéneo, ¿sí? Yo digamos que considero que los grupos humanos son predecibles, son, digamos, mi aproximación al fenómeno es objetiva, ¿sí? Puedo determinar, digamos, cómo funciona el mundo y podría incluso predecir los resultados que voy a tener, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta manera de pensar es establecida durante el Renacimiento. Aquí, bueno, aquí capaz sí iba con una mayúscula porque me estoy refiriendo a un momento de la historia. ¿Cuál es el Renacimiento? Pues la era de las luces, ¿sí? El alumbramiento y esta, digamos, esta referencia que nos regala Romero, la autora, digamos, de donde nos estamos basando para dar esta explicación, digamos que sintetiza muy bien eso que, digamos, que está inundando el sistema, como lo conocemos, el sistema de producción de conocimiento y aproximación a los fenómenos sociales, tal y como lo conocemos. Entonces, veamos las identidades de los personajes que están acá. Tenemos niños, ¿sí? Jóvenes mujeres, ¿sí? Hombres blancos, ¿sí? Hombres mayores, ¿sí? Y un experimento de un fenómeno que hay acá. Entonces, esto es el ave en la bomba de vacío. ¿Qué es lo que pasa? Lo que, digamos que aquí tenemos el rol del experto, ya lo habíamos tocado antes, entonces es un conocedor, ¿sí? Que llega a determinado espacio a aplicar pues el conocimiento experto porque tiene una experticia y una autoridad para describir el mundo y, digamos, hacerse con los recursos que tienen para tal propósito, ¿cierto? Eh, Acá también nos dicen, bueno, pues miren qué es lo que pasa. El arte refleja, digamos, esos insights que hay en la sociedad. Actualmente son las redes sociales, pero vamos a ver, pues, qué es lo que pasa. Entonces, si se fijan las expresiones, ¿sí? De control, de una aproximación, una postura objetiva y racional, solo van a estar, si miren aquí él cómo explica, ¿cierto? Le explica a la joven o a la mujer, sí, que desde esa perspectiva no está apta, está incapacitada racionalmente porque su postura, ¿sí? De estos grupos marginados como los jóvenes, ¿sí? Las mujeres, los niños, ¿sí? Y las otras personas que no son iguales a un hombre blanco, ¿sí? Hombre blanco mayor, sí, adulto con cierto nivel educativo y social, em, no van a poder aproximarse a comprender ese fenómeno, entonces no tienen ni la autoridad, ¿sí? Ni el nivel social para comprender qué es lo que está pasando desde esa perspectiva. Y esto, digamos, surge durante digamos, el Renacimiento. Si bien tenemos que el Renacimiento es cuando, digamos, la teología, la política, perdón, la filosofía, la política y esas maneras de interpretar el mundo difieren de la interpretación que daba la iglesia, entonces está el medioevo, sí, parte, y ahorita sí sigue el Renacimiento. ¿Listo? Entonces decía, digamos, hay algo acá que la subjetividad, la individualidad, sí, la razón y todo esto, pero entonces uno se pregunta, pues la razón para quién, ¿sí? La individualidad para quién. No es para todo el mundo, como lo dicen los textos, ¿no? Sino que uno, pues, quién escribió esos, o sea, quiénes se consideraban gentes, ¿sí? ¿Qué pasaba con el derecho de las gentes a ser reconocidos como ciudadanos, como cuando hablamos de los derechos humanos, ¿se acuerdan? De la participación y eso cómo va a alimentar este campo de la construcción del conocimiento. Esta imagen, digamos, es muy relatora de eso. ¿Listo? Miren la fecha. Ah, bueno, aquí está más 1700. Listo. Bueno, en línea con lo anterior.
vamos a tener, digamos, unos grupos dominantes, digamos que grupos son un conjunto de seres humanos, ¿sí? Que comparten unos objetivos y unas características que los hacen generar afiliación, ¿cierto? Los grupos dominantes y unos grupos rezagados. Entonces, en línea con lo que veníamos viendo en la pintura, veríamos que ese conocimiento visible, ¿sí? Ese conocimiento que se hace visible y se materializa de alguna manera. Si no se materializa, no existe según el tema de lo objetivo y lo positivista, es decir, lo que da resultados. Objetivo es lo racional y lo positivista es lo que da resultados. Siempre tiene que haber un resultado acá, ojalá así, ¿sí? No hay experiencias, no hay, pues lo vamos a hacer después, no hay qué lindo, no. Es un resultado y ojalá, digamos, en línea con los objetivos que se tenían. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a, voy a borrar estos parámetros. Desde lo que vimos anteriormente, entonces hay unos grupos, ¿cierto? De lo que está fundamentado y es lo que se está criticando actualmente, donde vamos a tener esos conocimientos visibles manifestados en ciencia, pensamiento científico, ¿listo? Y tecnología. Esto también puede entenderse como, podemos verlo en otros lados como tecnología, no, plataformas duras y blandas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir entonces? Para hacerlo fácil o sintético, entonces duras es todo lo que sean cacharros, ¿listo? Máquinas, aquí los mandamos como artefacto, entonces son objetos, máquinas, edificaciones, ¿sí? Equipos, herramientas duras. Del otro lado, ¿sí? Digamos que esas como el hardware, eso está muy bien, cómo funcionan los computadores, tienen hardware y software. ¿Sí? Ambos manifestaciones de la tecnología, sí, digamos, de esos conocimientos. Entonces, el hardware va a ser, digamos, toda esa tecnología dura, las máquinas y los procesos físicos que hacen posible la materialización de ese conocimiento, ¿sí? Llámese ingenierías y todo lo que vimos antes. Y el, digamos, software, que es como lo intangible, pero que va en línea con las teorías y esas aproximaciones desde el pensamiento predictivo, sí, sistemático, descriptivo de, el mundo. Entonces, listo, entonces esto transforma el mundo y esto ayuda a interpretarlo. Entonces, lo interpreto, lo domino y lo transformo. ¿Listo? Esa es como la manera. Pero entonces, en línea con lo que vimos antes, esas otras condiciones humanas van a estar rezagadas desde este punto de vista. Y es lo que critica, digamos, la justicia epistémica. Justicia, ya vamos a ver, pues, ese término que tiene que ver con eso, pero entonces, ¿por qué? Digamos que la cuestión es por qué estos conocimientos sí son válidos y estos no. Entonces vamos a tener, o bueno, no eran inválidos, no eran válidos. Entonces, digamos, en este momento, pues ya saben que en ese momento de la historia está ahí, digamos, como un plot twist que está pasando, como en las películas cuando hubo pues algo inesperado, donde esos conocimientos, esas maneras de conocer rezagado, como la intuición y la emoción, ¿cierto? A veces uno dice, uff, qué tipo tan frío, es que es demasiado racional. Dice, no, ella es muy blanda, ¿sí? O no es la intuición, el horóscopo, ¿vale? Pero entonces resulta que es que nos estamos perdiendo de cosas que solo se pueden conocer desde acá, ¿cierto? Cosas que vienen desde la experiencia, porque la intuición no es lo mágico, sino que desde la experiencia y la vivencia, que no precisamente se está sistematizando, sí, no se está sistematizando, pero que igual es válido como reconocimiento del mundo, ¿sí? Digamos, la predicción del clima, el comportamiento, la comprensión y esas maneras otras de entender quién soy como humano y cuál es el mundo en el que habito. Digamos que son temas de los que hemos venido tratando en las últimas clases. Voy a seguir por acá. Ahora sí que es la justicia en este panorama. Recuerden que no estamos en una clase de derecho, sino que estamos en una clase no estamos de derecho, digamos, jurídico y todo lo demás, sino que estamos de derechos humanos desde una perspectiva de la investigación. Y específicamente en el panorama de Rueda Romero, Jimena, ¿sí? Y vamos a ver entonces cómo vamos a leer ese tema de la justicia. Entonces, no, digamos que hay como maneras de entender ese término y una serie de esos sujetos morales que es donde, eso tiene que ver mucho con el derecho, donde, digamos, uno debe tener razón. La razón va a controlar esos comportamientos que yo voy a tener en espacios sociales y a partir de la moral
yo voy a ser justo, ¿cierto? Y si no, pues que me castiguen, ¿vale? Pero esto no es lo que vamos a entender como justicia, sino que nos vamos a comenzar ahora la no exclusión, es decir, la participación en esa producción del conocimiento de esas otras maneras de entender el mundo. ¿Sí? Entonces, para este caso, justicia epistémica, listo. Entonces, episteme ya vimos que tiene que ver con la producción del conocimiento y la justicia sería la participación, ¿sí? El derecho a participar, ahora no exclusión de la participación, como que nos invitan a la piñata del conocimiento. Entonces, ¿listo? Entonces, participación equitativa, es decir, que no hayan, digamos, trabas, no haya, digamos, presión u opresión, que también se ve mucho para que se pueda construir, digamos, ese conocimiento. Em, entonces, desde las ciencias humanas, pues se supone que se interpreta y se comprende la otra edad, ¿cierto? Pero entonces siempre llegamos con ese rol del experto, a hablar, digamos, de los filósofos, de los occidentales y todo lo demás, pero nos estamos perdiendo como eso es tan homogéneo, ¿sí? Como esto es tan establecido, a veces uno se pierde, digamos, de esa diversidad, ¿sí? De esas otras maneras de ver, de esas otras maneras de entender el mundo. Entonces, un poco la pregunta sería, ¿cómo, pues, digamos, habíamos hablado antes de esas intersecciones, ¿sí? Que tiene que ver con la percepción, ¿sí? La percepción tiene que ver con la identidad, tiene que ver con el sentirse, ¿sí? Parte de o en algún lado, y tiene que ver con el lugar desde donde se mira, ¿listo? Tiene que ver como con eso. Entonces, en esta lógica que venimos hablando, ¿cómo funciona entonces? Entonces, me habían dicho en el salón que ya habían trabajado este concepto antes. Entonces, interseccionalidad lo que va a significar es lo siguiente. Entonces, digamos que hay unos escenarios de participación, ¿cierto? Y hay tres personas. Este óvalo va a representar, digamos, la perspectiva, ¿sí? Y vamos a poner una dimensión, digamos, frente a este escenario de participación, listo, sobre un tema, ¿sí? O sobre una situación X, y va a ser la edad. Entonces, digamos que la edad en el nivel de desarrollo que estemos, el desarrollo como si soy grande, soy chiquito, soy adulto, en la vida en general, nos va a dar, digamos, una perspectiva, ¿cierto? Entonces, si yo soy, si, supongamos que estas tres personas, persona uno, 2 y 3 tienen, no sé, 20 años, ¿cierto? Desde, digamos, un modelo sistemático, de un modelo predictivo, diríamos que al tener 20 años, su postura, ¿cierto? O su presencia, su ser, ¿cierto? Y su conocer en un escenario de participación debería ser el mismo, ¿verdad? Digamos que en esas dimensiones comunitarias donde están los acuerdos sociales y todos tienen la misma edad, debería funcionar igual para todos y todos tienen las mismas posibilidades. Pero ¿qué pasa si comenzamos a complejizar el ejercicio, entendiendo que una persona no solamente tiene edad, sino que también tiene género? ¿Y qué pasa si, si estas personas, ¿sí? Con quienes estamos participando o quienes somos en un espacio de participación, no solamente perciben o digamos no solamente su rango de percepción, aquí dice intersecciones, ¿sí? No solamente es la edad, sino que es el género, sino que es que son las creencias, sino que es la apariencia física, sino que también es el lugar de donde viene, la lengua en la que habla, ¿sí? La manera en que se viste, la manera en que es percibido y la manera en que percibe al resto de las personas. ¿Qué pasaría entonces con esta perspectiva? Y miren, entonces, vemos que esa participación, ¿cierto? Acá, miren todo lo que va a recoger, ¿cierto? ¿Y qué pasa si entonces esa participación no la cogemos solo desde la edad, sino que contemplamos pues otras dimensiones de ese ser que es tan complejo que a veces lo reducimos solamente hombre-mujer, ¿cierto? Empleado-desempleado, em, adulto, anciano, ¿vale? Entonces, rico, pobre, citadino, no sé, capitalino, rolo, ayuno, ¿sí? Entonces, miren entonces cómo es esto de complejo. Aquí vemos, ¿sí? Entonces, cómo los colores, aquí estamos utilizando el color como metáfora, pero entonces miren cómo aparecen nuevos colores en esos espectros, ¿cierto? Que no estaban antes. Entonces, no solamente es el amarillo, ¿cierto? Sino que también tenemos magenta, queda magenta, entonces amarillo y cian, entonces da un verde, ¿sí? Pero acá miren que el color termina aumentando la complejidad, ¿cierto? Y esa diversidad va a hacer que la visión sea mucho más rica. Entonces, no
digamos, con las dinámicas del mundo tal como las tenemos ahorita, es un poco que es tan rápido, tan, digamos, que gira todo, ¿cierto? Que hay como cosas tan complejas que no logramos entender, sí, a la primera, pero pues porque siempre nos aproximamos desde esa perspectiva, ¿cierto? Desde una perspectiva tan llana, tan sin sabor, es como comerse una pechuga sin sal, ¿cierto? Como tomarse sí, digamos, un café aguado, pero ¿qué pasa si a ese café le ponemos que la vainilla, ¿cierto? Cómo es esa percepción del mundo? ¿Qué pasa si lo batimos un poquito, le echamos un chorrito de algo para volverlo capuchino, ¿cierto? Y aparte le ponemos un muy buen pan de bono. Entonces, miren entonces cómo se va a enriquecer, ¿sí? Cómo es el conocimiento, cómo se puede llegar a construir conocimiento cuando un poco pues, nos brincamos los acuerdos sociales y de verdad consideramos todos estos aportes que puede llegar a tener pues las diferentes dimensiones de ese ser, ¿no? Listo, vamos a borrar acá. Listo, y ahora sí viene la tarea. Entonces, para la tarea. Es algo, digamos, un ejercicio muy práctico, ¿sí? Más sobre todo práctico, donde pues la idea es que hagan llamadas, pregunten, ¿listo? Y vamos a hacer lo siguiente, la idea es que lo hagan durante la semana. Hay tres casos, tres temas. Y estos temas son entonces influencia de los mecanismos de comunicación en el uso de transportes entre el sur de Cali, el oriente de la ciudad de Cali y Jamundí. Entonces, los celulares, ¿cierto? Los chats, la aplicación del bus, ¿cierto? Van entrando acá. Lo que pasa es que quiero como mantenerlo dentro del orden disciplinar, ¿sí? Em, y bueno, ese es el primer tema. El segundo, importancia del mantenimiento, el acceso. El acceso, pues vamos a ver, significa como personas con diferentes capacidades motrices o cognitivas, ¿sí? Y la prevención en la planta física de la unidad JCC. ¿Listo? El segundo tema. Y el final, clima institucional de la comunidad, perdón, clima institucional para el bienestar socioemocional de la comunidad educativa de la unidad AJCC de Sur. Entonces, la idea es que les quede como fácil encontrar poblaciones, encontrar fuentes, encontrar información respecto de estos tres temas. Y vamos a hacer una cosa súper sencilla que se digamos, que se resuelva en una página, sí, más o menos, algo muy sencillo, y que los objetivos sean alcanzables en 60 minutos de indagación. Es decir, ustedes vamos a arrancar y en 60 minutos hay que levantar la información para resolver esto. Entonces, estos son los temas principales. Ustedes deben proponer un objetivo alcanzable en 60 minutos, ¿vale? Puede ser una consulta, puede ser una opinión, puede ser una información, puede ser pues, que les den como que les describan una situación. ¿Listo? Indicadores, pues van a estar relacionados con esos objetivos que pueden ser cantidad de entrevistas, nivel, no sé, de información, bases de datos revisadas, minutos de audio, listo. Entonces ustedes definen los indicadores que se puedan. Este es un primer indicador que todo se puede hacer en 60 minutos. ¿Listo? Y finalmente, las fuentes donde, digamos, pues según lo que hemos visto arriba, ¿cierto? La idea es que les voy a asignar una serie de fuentes, ¿vale? Que ustedes deben consultar para pues que nos cuenten esto, pues cuáles son les voy a dar unas fuentes, ustedes proponen los objetivos, a partir de esas fuentes yo les doy esto y les doy esto, ¿listo? Y ustedes a partir de eso colocan los objetivos y los indicadores y nos van a contar, ¿sí? Algo sobre estos temitas que estamos teniendo acá, ¿sí? ¿Cómo lo resuelven? Este, digamos, es como el título del tema y ustedes van a hacer nos van a contar algún tipo de información relevante, ¿sí? Algún contenido de valor, ¿cierto? Algún dato curioso sobre esto que estamos viendo acá arriba. Y bueno, eso sería todo para esta semana. Y pues espero, si tienen alguna duda, pues me cuentan. Chao, chao.